En el funeral de mi tío, su abogado leyó su última voluntad. Pregúntenle a sus padres dónde están los $100,000 que les di para la beca de su hijo. Mi tío Carlos siempre dijo que la vida de una persona se mide por las historias que cuenta, no por el dinero que acumula. Irónicamente, su muerte fue el catalizador que reveló que mi vida se había definido por dinero que nunca vi y por una historia que resultó ser la mentira más elaborada de todas. A mis 28 años, mi realidad era una rutina agotadora de 2 trabajos mal pagados, un pequeño apartamento cuyo alquiler consumía la mayor parte de mis ingresos y el persistente fantasma de lo que pudo haber sido. 10 años atrás, había sido aceptado en la Universidad de Columbia, un sueño que se sentía como un billete dorado para salir de nuestra pequeña ciudad de Ohio. Pero mi sueño se evaporó. Según mis padres, la beca que debía cubrir la mayor parte de mis gastos se perdió por un error administrativo fatal. El papeleo, me dijeron, nunca llegó. La oportunidad se desvaneció, y con ella, una parte de mí. Me resigné a mi destino, estudié en el Community College local por las noches y trabajé durante el día, siempre con la sombra de ese fracaso burocrático persiguiéndome. Mis padres, David y Laura, siempre mostraron una simpatía ensayada. «Fue una mala suerte terrible, hijo», decía mi padre, dándome una palmada en la espalda. «Pero eres fuerte, saldrás adelante». Mi madre asentía, sus ojos llenos de una lástima que siempre me pareció un poco hueca. Se sacrificaron, o eso decían, para ayudar a que mi hermana menor, Clara, no sufriera el mismo destino. Clara sí fue a una buena universidad, gracias a un préstamo que, según ellos, los dejaría endeudados por décadas. Yo era el hijo del casi, el del potencial perdido. Clara era la inversión segura, el éxito tangible. Y yo, en mi ingenuidad, acepté ese papel. Trabajé más duro, me quejé menos y asumí que la vida simplemente había repartido las cartas de esa manera. El único que parecía compartir mi decepción fue mi tío Carlos. Él era el hermano exitoso de mi madre, un ingeniero que había viajado por el mundo y que veía el potencial en mí que a veces ni yo mismo reconocía. «¿Estás seguro de que no se puede hacer nada, Leo?», me preguntó en su momento. «Parece increíble que un error así no se pueda corregir». Pero yo, repitiendo la historia de mis padres, le aseguré que era un caso cerrado. Su muerte, repentina, a causa de un ataque al corazón, nos dejó a todos devastados. El funeral fue un evento sombrío, lleno de rostros compungidos y susurros sobre lo buen hombre que era. Una semana después, la familia se reunió en la austera oficina de su abogado, el señor Harrison, para la lectura del testamento. El aire en la sala era denso y olía a papel viejo y a un dolor aún fresco. Estábamos mis padres, mi hermana Clara y yo. Mi padre se veía tenso. Mi madre no paraba de retorcer un pañuelo en sus manos. Clara, como siempre, parecía más interesada en su teléfono. Yo solo sentía un vacío inmenso, la pérdida de la única persona en mi familia que sentía que de verdad me entendía. El señor Harrison, un hombre mayor con una voz grave y metódica, comenzó a leer el documento. Eran legados sencillos. Donaciones a organizaciones benéficas, algunos objetos personales para amigos, la casa para mi madre, su hermana. Todo era predecible, casi aburrido. Yo no esperaba nada. Mi recompensa habían sido los años de sus consejos y su amistad. Cuando el abogado terminó con el testamento principal, hizo una pausa, se ajustó las gafas y tomó una carta de un sobre sellado. «Carlos también dejó una última carta personal», dijo, «con instrucciones específicas de que fuera leída en voz alta en presencia de todos ustedes». El ambiente cambió. Mi madre dejó de retorcer el pañuelo y miró a mi padre con una chispa de pánico en los ojos. El señor Harrison comenzó a leer. La voz de mi tío, canalizada a través de aquel hombre, llenó la habitación. Hablaba de sus viajes, de sus logros y de su profundo amor por su familia. Y entonces llegó al párrafo final. «Y para mi querido sobrino Leo», leyó el abogado, «a quien siempre vi como el hijo que nunca tuve, le dejo mi colección de relojes antiguos y la suma de $100,000, para que finalmente pueda construir el futuro brillante que le fue robado». Sentí un nudo en la garganta. $100,000. Era una cifra que mi mente apenas podía procesar.
Pero la siguiente frase fue la que detuvo el tiempo, la que hizo que el aire se solidificara en mis pulmones. El señor Harrison carraspeó y leyó con una claridad devastadora. Si alguno tiene dudas sobre este regalo, pregúntenle a David y a Laura dónde están los otros $100,000 que les transferí hace 10 años para asegurar su beca completa en la Universidad de Columbia. El silencio que cayó sobre la oficina no fue un silencio vacío. Fue un silencio pesado, aplastante, lleno de una verdad que acababa de nacer. Miré a mis padres. Mi madre estaba blanca como el papel, con la boca abierta en una mueca de horror. Mi padre no la miraba a ella, me miraba a mí, y en sus ojos no vi pena, sino el terror puro de alguien que ha sido descubierto. En ese instante, la historia de mi vida, la del error administrativo, la de la mala suerte, se hizo añicos. Y supe, con una certeza que me heló la sangre, que no había sido mala suerte. Había sido un robo. El mundo se redujo al sonido de mi propia sangre latiendo en mis oídos. Las palabras del abogado, pregúntenle a David y a Laura, seguían flotando en el aire de la oficina, densas e ineludibles. Mi hermana Clara finalmente levantó la vista de su teléfono, su expresión de aburrimiento reemplazada por una genuina confusión. ¿Qué? No entiendo. ¿Qué dinero? Preguntó, su voz rompiendo el silencio sepulcral. Fue mi padre quien reaccionó primero, forzando una risa que sonó como un trozo de vidrio rompiéndose. Carlos y su sentido del humor, dijo, agitando una mano como si espantara un mal pensamiento. Siempre fue un bromista. Probablemente se refería al dinero que nos prestó una vez para el coche. Estaba confundido, pobre hombre. Su memoria ya no era la misma al final. Mi madre, a su lado, asintió frenéticamente, aferrándose a esa explicación como a un salvavidas. Sí, eso debe ser. Tu tío a veces mezclaba las cosas, añadió, sin atreverse a mirarme. Pero el señor Harrison no era partícipe de su farsa. Se reclinó en su silla de cuero, que crujió en señal de protesta, y unió las yemas de sus dedos. Señor García, dijo con una calma glacial que desmentía la tensión en la sala. Su cuñado, mi cliente, era de una mente perfectamente lúcida cuando redactó esta carta hace 6 meses. De hecho, anticipando esta misma reacción, fue lo suficientemente previsor como para adjuntar esto. Deslizó un documento a través de la mesa pulida. Era una copia de un extracto bancario. En la parte superior, el logo del banco de mi tío. Y a mitad de página, una única transacción, clara como el día. Una transferencia electrónica por la suma de $100,000, enviada desde la cuenta de Carlos a una cuenta cuyo titular era David García. La fecha era del 15 de mayo de hace 10 años, exactamente 2 semanas después de que recibiera mi carta de aceptación de Columbia. La coartada de mi padre se desintegró. Miró el papel, luego a mí, y su rostro se convirtió en una máscara de pánico. El viaje en coche de vuelta a casa fue la experiencia más larga y silenciosa de mi vida. Mi madre lloraba en voz baja en el asiento del copiloto, un sonido rítmico y patético. Mi padre conducía con los nudillos blancos, su mandíbula tan apretada que parecía que iba a romperse. Clara no paraba de teclear en su teléfono, probablemente pidiendo explicaciones a sus amigas, incapaz de procesar el drama sin un público. Yo me quedé callado, mirando por la ventana, viendo pasar las calles de mi ciudad como si fueran parte de una película extranjera. Cuando finalmente me atreví a hablar, mi voz sonó extraña, distante. ¿Por qué? Pregunté al vacío. Mi padre respondió sin girarse, sus palabras cortantes como un látigo. No es el momento, Leo. Esto es un asunto de familia y lo discutiremos en casa. Pero nunca lo hicimos. En el momento en que llegamos, se encerraron en su habitación, dejándome en el salón con el eco de la mentira. Esa noche, en mi propio apartamento, la verdad comenzó a reconstruirse en mi mente, pieza por pieza. El shock inicial dio paso a una rabia fría y lúcida. Empecé a rebuscar en mi propia memoria, a examinar los últimos 10 años bajo esta nueva y horrible luz. De repente, todo cobraba sentido. El flamante coche que mi padre compró, gracias a la herencia de una tía lejana, apenas un mes después de que mi beca se perdiera.
el viaje de 2 semanas a Hawái para celebrar su aniversario de bodas, un lujo que nunca antes se habían permitido y que justificaron con una oferta increíble que no podíamos dejar pasar. Su insistencia casi agresiva en que dejara de lamentarme por Columbia. Olvídalo ya, hijo. Aferrarse al pasado no sirve de nada, me decía mi padre cada vez que lo mencionaba. Ahora entendía que no era un consejo paternal. Era una orden para que dejara de hacer preguntas. El dinero para la universidad de Clara. El préstamo que supuestamente los ahogaba. ¿Había sido real? ¿O era parte de la misma farsa? Una historia diseñada para hacerme sentir culpable por mi propio fracaso mientras ellos financiaban su éxito con mi futuro robado. Me sentía increíblemente solo. No podía hablar con mis padres, y Clara seguramente se pondría de su lado, como siempre. Entonces pensé en Sofía, mi prima, la hija de la hermana de mi padre. Ella también adoraba a nuestro tío Carlos y había heredado su honestidad brutal. Era inteligente, directa, y estaba estudiando para ser asistente legal. Era la única aliada que podía tener. La llamé, y con la voz quebrada, le conté todo. Escuchó en silencio, y cuando terminé, solo dijo: sabía que algo no cuadraba. Dame una hora. Fiel a su palabra, me llamó de vuelta. Leo, tenemos que ser inteligentes. La palabra de un muerto y un viejo extracto bancario son un buen comienzo, pero tus padres lo negarán todo. Necesitamos pruebas irrefutables. El primer paso es la universidad. Llámalos, no pidas el dinero, no acuses a nadie. Solo di que eres un antiguo alumno aceptado y que estás recopilando tus archivos por motivos personales y que te gustaría confirmar los detalles de tu paquete de ayuda financiera de hace 10 años. Seguí su consejo al pie de la letra. A la mañana siguiente, con el corazón en la garganta, llamé a la oficina de ayuda financiera de Columbia. Fue un laberinto burocrático, pasar de una extensión a otra, explicando mi extraña petición a media docena de personas. Finalmente, di con una mujer mayor llamada Doris, que quizás por aburrimiento o por amabilidad, accedió a buscar en los archivos digitales. Me tuvo en espera durante lo que parecieron horas. Cuando volvió a la línea, su voz sonaba intrigada. Señor Torres, esto es muy inusual, pero aquí está. Encontramos su expediente. Se le concedió una beca académica parcial. Y, lo que es más importante, nuestros registros muestran que se recibió una transferencia por valor de $100,000 de una fuente externa para cubrir el resto de sus gastos de matrícula y alojamiento. Sentí que me faltaba el aire. El dinero llegó. Estuvo aquí. Logré decir. Sí, confirmó Doris. Pero aquí es donde se pone raro. 8 días antes de la fecha límite para el pago, los fondos fueron retirados. Se recibió una solicitud formal de anulación de la transferencia por parte del titular de la cuenta de origen y el dinero fue devuelto. Su expediente fue entonces marcado como financiación incompleta y su plaza fue asignada a otro estudiante. Colgué el teléfono. La historia del error administrativo y de la mala suerte eran mentiras. El dinero había llegado. Estuvo en una cuenta a mi nombre, esperando para cambiar mi vida. Y mis padres, mis propios padres, metieron la mano y lo arrancaron de mi futuro. La confirmación de la universidad fue como un golpe de ariete contra la última pared de negación que me quedaba. Ya no había espacio para la duda, ni para las excusas retorcidas de mi padre. Era una verdad pura y dura. Me habían robado. Llamé a Sofía de inmediato y le conté lo que Doris me había dicho. Pude oírla teclear furiosamente en su ordenador mientras hablaba. Anulación de la transferencia. Eso es oro, Leo. Significa que hay un rastro de papel. No fue un error. Fue una acción deliberada. Ahora tenemos que averiguar qué hicieron con el dinero. Su pragmatismo era el contrapeso perfecto a mi torbellino emocional. Mientras yo sentía ganas de gritar o de romper algo, ella canalizaba esa energía en una estrategia. Escucha, me dijo, su voz bajando a un tono conspirador. El siguiente paso es arriesgado. Necesitamos acceder a los registros financieros de tus padres de hace 10 años. Obviamente no nos los van a dar. ¿Tu madre sigue usando el mismo ordenador portátil de siempre? La pregunta me sorprendió. El viejo del gris, sí,
Lo tiene en su pequeño estudio. Dice que está acostumbrada a él. Perfecto, susurró Sofía. La gente como tus padres, que no son expertos en tecnología, suelen ser descuidados. Es probable que sus archivos bancarios antiguos, extractos digitales, correos electrónicos, todo esté todavía en ese disco duro. ¿Puedes conseguir acceso a él? La idea de infiltrarme en la casa de mis padres, el lugar donde crecí, para robar información, me repugnaba. Pero la repugnancia era superada por mi sed de justicia. Sí, respondí. Puedo hacerlo. Mañana por la tarde tienen su cita semanal de bridge en el club. La casa estará vacía durante al menos 3 horas. El plan era simple y aterrador. Entraría usando mi vieja llave, que sabía que aún funcionaba. Iría directamente al estudio. Copiaría todo el contenido de la carpeta de documentos a un disco duro externo y saldría sin dejar rastro. Al día siguiente, mi corazón martilleaba contra mis costillas mientras aparcaba mi coche a 2 manzanas de la casa. Me sentía como un ladrón, un extraño invadiendo un territorio sagrado. La llave giró en la cerradura con un clic familiar y entré en la casa silenciosa. Todo estaba exactamente como lo recordaba, inmóvil en el tiempo. Un museo de mi infancia perdida. Fui directamente al estudio de mi madre. El viejo portátil Dell estaba sobre el escritorio, zumbando suavemente. Conecté el disco duro, mis manos temblorosas. La transferencia de archivos comenzó, y la barra de progreso en la pantalla se movía con una lentitud tortuosa. Cada segundo se sentía como una hora. Mientras esperaba, mis ojos recorrieron la habitación. Vi fotos mías y de Clara en las estanterías, trofeos de mis tiempos en el equipo de debate, dibujos infantiles enmarcados. ¿Cómo podían las mismas personas que habían guardado con tanto cariño estos recuerdos de mi vida haberme hecho algo tan monstruoso? Finalmente, la transferencia se completó. Saqué el disco duro, apagué el ordenador y salí de la casa, cerrando la puerta con cuidado. Me sentía sucio, pero también extrañamente empoderado. Esa noche, Sofía y yo nos encerramos en su pequeño apartamento que se convirtió en nuestra sala de guerra. Conectó el disco duro a su ordenador y empezamos a bucear en la vida digital de mis padres. Lo que encontramos fue peor de lo que había imaginado. No solo encontramos los extractos bancarios de hace 10 años que confirmaban el recibo de los $100,000 de mi tío Carlos y la posterior transferencia de vuelta a su cuenta, sino que también descubrimos a dónde había ido el dinero. Mi padre, que siempre se había jactado de su prudencia financiera, había estado metido hasta el cuello en una serie de inversiones especulativas de alto riesgo. Acciones de empresas dudosas, fondos de inversión extranjeros, todo un castillo de naipes financiero. Encontramos una carpeta oculta llamada Proyectos, y dentro, correos electrónicos entre él y un supuesto asesor financiero que le prometía duplicar su dinero en 6 meses. Y allí estaba la cronología de su desastre. Invirtió una gran suma de sus propios ahorros y los perdió casi todos. Presa del pánico y con deudas crecientes, vio el dinero de mi beca no como mi futuro, sino como su salvavidas. Convenció a mi tío de que el dinero debía pasar primero por su cuenta por razones fiscales, una mentira descarada. Una vez que tuvo el dinero, en lugar de transferirlo a la universidad, lo usó para intentar recuperar sus pérdidas con una última apuesta desesperada. Y por supuesto, también la perdió. Los $100,000 se evaporaron en menos de un mes. El error administrativo no fue solo un robo para financiar lujos, como yo había pensado. Fue un encubrimiento de la incompetencia y la ludopatía de mi padre. Pero el golpe más devastador aún estaba por llegar. En una subcarpeta de los correos de mi madre encontramos un hilo de mensajes entre ella y mi padre de aquella época. Ella sabía todo. «David, esto es una locura», le escribía ella. «Es el futuro de Leo. No puedes hacer esto». La respuesta de mi padre era fría y manipuladora. «Ya es tarde. El dinero se ha ido. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Decirle la verdad y que nos odie para siempre? ¿O le decimos que fue un error del sistema y usamos el dinero que nos queda para asegurarnos de que al menos Clara tenga un buen futuro? Es elegir un hijo sobre el otro, Laura. O los dos se hunden o salvamos a una». El siguiente correo de mi madre fue una sola palabra. Clara.
En ese momento, la traición se completó. No fue solo el acto impulsivo de mi padre. Fue una decisión consciente, calculada, tomada por ambos. Sacrificaron mi futuro para encubrir sus errores y para garantizar el éxito de mi hermana. Me levanté de la silla, sentí que me faltaba el aire y tuve que salir al balcón a respirar el aire frío de la noche. Mi vida, mi lucha, mi sentimiento de fracaso. Todo había sido el resultado de una conversación por correo electrónico. Habían elegido, y no me habían elegido a mí. El aire frío de la noche parecía no tener efecto en la quemazón que sentía en el pecho. Me apoyé en la barandilla del balcón de Sofía, mirando las luces de la ciudad sin verlas realmente. Las palabras del correo de mi madre, o los dos se hunden, o salvamos a una, resonaban en mi cabeza como una sentencia. Habían hecho una elección de vida o muerte para los futuros de sus hijos, y me habían sentenciado a mí a ahogarme para mantener a flote a mi hermana y su propio barco de mentiras. Sofía salió y se apoyó a mi lado, sin decir nada. No necesitaba hacerlo. Su presencia silenciosa era un ancla en medio de mi tormenta interna. Después de un largo rato, finalmente hablé, mi voz ronca por la emoción contenida. No fue solo el dinero, Sophie. Me robaron la confianza en mí mismo. Me pasé 10 años creyendo que no fui lo suficientemente bueno, que algo me faltaba, y todo fue una mentira que ellos fabricaron para salvarse. Sofía asintió, su mirada fija en el horizonte. Lo sé, dijo. Y es por eso que no puedes dejarlo pasar. Esto ya no es un drama familiar, Leo. Esto es un crimen, y tenemos las pruebas. Su determinación me contagió. La tristeza y el dolor seguían ahí, pero ahora estaban cubiertos por una capa de resolución. Ya no se trataba de lamentarme por el pasado, sino de reclamar mi futuro. A la mañana siguiente, estábamos de nuevo en la oficina del señor Harrison. Esta vez, no éramos un sobrino afligido y su prima. Éramos un cliente y su asesora. Extendimos las pruebas sobre su escritorio, los extractos bancarios, las copias de los correos electrónicos, la cronología del fraude que habíamos reconstruido. El abogado leyó cada página en silencio, su expresión pasando de una seria profesionalidad a una indignación apenas disimulada. Cuando terminó, se quitó las gafas y me miró directamente a los ojos. Leo, dijo, lo que tus padres hicieron va más allá de una simple disputa por una herencia. Esto es fraude, malversación de fondos y conspiración. La evidencia que has reunido es abrumadora. Si llevamos esto a la fiscalía, tu padre podría enfrentarse a cargos penales muy serios y potencialmente a la cárcel. La palabra cárcel flotó en el aire, pesada y terrible. A pesar de mi rabia, la idea de ver a mi padre tras las rejas me revolvió el estómago. No quería su destrucción total. Quería justicia. Quería restitución. Le expliqué esto al señor Harrison. No quiero enviarlo a prisión, dije. Quiero lo que me robaron. Quiero que se enfrenten a las consecuencias de sus actos de una manera que no puedan volver a ignorar. El abogado asintió, comprendiendo. Entiendo. En ese caso, la estrategia es diferente. Usaremos la amenaza de un proceso penal como palanca para forzar un acuerdo civil que te compense no solo por el dinero, sino por el daño causado. Convocaremos una reunión aquí, en terreno neutral. Será formal. Les presentaré la evidencia y luego les daremos una única oportunidad para hacer lo correcto. 2 días después, me encontré de nuevo en la misma sala donde todo había comenzado. Esta vez, el ambiente no era de duelo, sino de juicio. Mis padres llegaron juntos, visiblemente nerviosos. Probablemente pensaban que se trataba de algún detalle final del testamento de mi tío. Sus rostros se descompusieron cuando me vieron sentado junto a Sofía y el señor Harrison. David, Laura, gracias por venir, comenzó el abogado sin preámbulos. Hemos solicitado esta reunión para discutir ciertas irregularidades que han salido a la luz con respecto a un fondo que mi cliente, Carlos, estableció para su sobrino Leo hace 10 años. Mi padre intentó tomar el control, adoptando su habitual tono de falsa autoridad. Señor Harrison, creo que ya aclaramos eso. Fue un malentendido, la memoria de Carlos. El abogado levantó una mano, silenciándolo. Permítame terminar, por favor. Y entonces,
Con la precisión de un cirujano, diseccionó su mentira. Puso sobre la mesa el extracto de la transferencia de mi tío. Luego, los registros de la universidad confirmando la anulación de los fondos. Y finalmente, las impresiones de los correos electrónicos. Leyó en voz alta el intercambio entre mis padres, las frases que habían sellado mi destino. O los dos se hunden, o salvamos a una. La cara de mi padre se tornó de un rojo lívido. Mi madre se cubrió la boca con la mano, sus sollozos ahogados llenando el silencio. Como pueden ver, continuó el señor Harrison, esto no fue un malentendido. Fue una decisión deliberada con consecuencias devastadoras. Fue entonces cuando hablé yo. No grité. Mi voz era baja, controlada, pero cada palabra estaba cargada con el peso de una década de dolor. No se trataba solo de los $100,000, dije, mirándolos directamente. ¿Saben lo que realmente me quitaron? Me quitaron las noches de sueño, estudiando para exámenes en un community college mientras trabajaba de camarero. Me quitaron la oportunidad de aprender de profesores de renombre mundial. Me quitaron la confianza para aspirar a algo más, porque me hicieron creer que había fallado. Me pasé 10 años pensando que mi vida era el resultado de mi mala suerte, cuando en realidad era el resultado de su egoísmo. Mi madre lloraba desconsoladamente. Mi padre solo miraba la mesa, derrotado. Me robaron mi pasado, continué. Pero no voy a dejar que me roben también mi futuro. El señor Harrison tomó la palabra de nuevo, deslizando un documento legal a través de la mesa. Tienen 2 opciones, dijo. La primera es que yo coja esta carpeta, cruce la calle y se la entregue al fiscal del distrito. La investigación será formal, los cargos serán presentados y un jurado decidirá su destino. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. La segunda opción es que firmen este acuerdo. El acuerdo estipula la restitución inmediata de los $100,000, más 150,000 adicionales en concepto de daños, por la pérdida de oportunidades educativas y profesionales. Un total de $250,000. Tienen 30 días para liquidar sus activos y realizar el pago. Si lo hacen, Leo aceptará no presentar cargos penales. Tienen hasta el final de esta reunión para decidir. Mis padres miraron el papel como si fuera una sentencia de muerte. El número, la finalidad, la elección imposible. La farsa había terminado. La cuenta, después de 10 largos años, finalmente había llegado. El silencio en la oficina del señor Harrison era tan absoluto que podía oír el zumbido de las luces fluorescentes sobre mi cabeza. Mi padre miraba el acuerdo con los ojos vacíos de un hombre que ve su vida entera reducida a un párrafo de consecuencias. Mi madre, por su parte, ya no lloraba. Parecía haberse encogido, una figura frágil y derrotada. La supuesta elección no era más que un disfraz, bancarrota y humillación. O bancarrota, humillación y cárcel. Con una mano que temblaba visiblemente, mi padre tomó el bolígrafo. El arañazo de la punta sobre el papel fue el único sonido mientras firmaba su nombre. Mi madre lo siguió, su firma apenas un garabato ilegible. Habían elegido. Habían vendido su orgullo para comprar su libertad. No sentí triunfo, ni siquiera satisfacción. Solo un cansancio profundo y una tristeza inmensa por la familia que nunca fuimos realmente. Las siguientes semanas fueron una demolición controlada de la vida que mis padres habían construido sobre mi futuro robado. Fieles al acuerdo, pusieron la casa en venta. La misma casa donde me habían consolado por mi mala suerte, donde habían celebrado los logros de Clara financiados con mi dinero. Ver el cartel de "Se vende" clavado en el césped del jardín delantero fue un símbolo potente y doloroso. Era el fin de una era, el entierro final de mi infancia. Liquidaron sus fondos de jubilación, vendieron su segundo coche y vaciaron sus ahorros. El proceso los expuso y los humilló. Los rumores en nuestra pequeña ciudad corrieron como la pólvora. Nadie sabía la historia completa, solo que los García, que siempre habían proyectado una imagen de éxito modesto, estaban vendiéndolo todo a toda prisa. Mi hermana Clara me llamó una sola vez durante ese periodo. Esperaba gritos, acusaciones. En cambio, su voz era fríamente venenosa.
¿Estás feliz, Leo? Me preguntó. Has destruido a esta familia. Mamá no para de llorar, papá parece un fantasma. Todo por dinero. No, Clara, respondí con una calma que la sorprendió. Todo por la verdad, y el dinero era mío. Era para tu educación, espetó. No para destruir sus vidas. Podrías haber perdonado. No se puede perdonar algo por lo que nunca se han disculpado, le dije. Ellos no lamentan lo que hicieron, lamentan haber sido descubiertos. Colgué antes de que pudiera responder. Supe en ese momento que la brecha entre nosotros era insalvable. Ella siempre sería la hija que salvaron, y yo siempre sería el hijo que sacrificaron. 29 días después, recibí una notificación de mi banco. La transferencia se había completado. La cifra, $250,000, apareció en el saldo de mi cuenta. Miré el número en la pantalla de mi teléfono durante mucho tiempo. No se sentía real. No era el premio de una lotería ni el fruto de un trabajo duro. Era el peso de una década de mentiras, convertido en un valor monetario. No había alegría en ello, solo una finalidad sombría. El precio de mi futuro perdido. Pero mi tío Carlos nunca quiso que ese dinero fuera un recordatorio de una herida. Quería que fuera una herramienta para construir. Y yo no iba a permitir que la traición de mis padres corrompiera también el legado de mi tío. A la semana siguiente, me reuní con un asesor financiero y transferí una parte significativa del dinero a una nueva fundación que establecí en el Community College al que asistí. La llamé la Beca de Oportunidad Carlos Torres. No era una beca para los estudiantes con las mejores notas, sino para aquellos que, como yo, se enfrentaban a obstáculos imprevistos, para aquellos que tenían el potencial pero les faltaban los recursos. Era una forma de transformar mi dolor en el propósito de otra persona. Era la única manera de honrar de verdad a mi tío. Con el resto del dinero y una sensación de liberación que no había sentido en 10 años, reconstruí mi vida. Renuncié a mis 2 trabajos. Me matriculé en un programa de posgrado en desarrollo urbano, la carrera que siempre había querido seguir, la que Columbia me había ofrecido. Me mudé a una nueva ciudad, un lugar donde no era el hijo de los García, sino simplemente Leo. Fue un renacimiento. El peso que había llevado sobre mis hombros, el de la autoinculpación y la duda, se había desvanecido. Ha pasado un año. Mis padres viven en un pequeño apartamento alquilado. No tengo contacto con ellos ni con Clara. A veces, Sofía me cuenta que están existiendo, que mi padre encontró un trabajo a tiempo parcial y que mi madre rara vez sale de casa. La mentira que construyeron para mantener su estatus terminó por consumirlos. No siento odio hacia ellos, solo una distancia infinita, como si fueran personajes de un libro que leí hace mucho tiempo. Ayer asistí a la primera ceremonia de entrega de la beca Carlos Torres. Vi a una joven, una madre soltera que estudiaba enfermería, subir al estrado con lágrimas en los ojos para agradecer la ayuda financiera que le permitiría terminar su carrera. Y mientras la escuchaba hablar de segundas oportunidades y de futuros recuperados, entendí el verdadero significado de todo. La revelación en la oficina del abogado no solo me devolvió un dinero. Me devolvió la verdad de mi propia historia. Me permitió dejar de ser la víctima de un error administrativo y convertirme en el arquitecto de mi propio futuro. La traición de mis padres me rompió, pero la verdad, por dolorosa que fuera, me hizo libre. Y esa libertad, supe en ese momento, era la verdadera herencia que mi tío siempre quiso para mí.